Qué bueno, iglesia, seguimos con hoy, la última semana que hablo acerca del aniversario. He pasado, sí, pero da igual. Porque hay cosas que quisiera dejar sentadas o asentadas o bien puestas como cimiento en el cual nosotros nos debemos agarrar. En tu vida y en mi vida, o en la vida de la iglesia, ¿qué ha tenido que pasar para que se produjeran cambios en nuestras vidas? ¿Qué ha tenido que pasar? ¿Qué ha ocurrido que tú dices, hombre, pues alguien un día, por ejemplo, una conversación con alguien a lo mejor produjo un cambio? Una acción de alguien hacia ti produjo un cambio. Algo que viste produjo un cambio, ¿verdad? Entonces, muchas cosas suceden en nuestras vidas y producen un cambio en la mentalidad, un cambio en la forma de vivir, la forma de hacer, un cambio en la forma de hablar. Pues en la mayoría de los casos, aunque nos sorprendan, la mayoría de las cosas que producen un cambio en nuestra vida, ¿saben qué es? Una situación amarga, una situación dolorosa. Cuando pasamos por una situación de ese tipo, y lo veo a muchos de vosotros haciendo así con la cabeza, cuando pasamos por una situación amarga, es el momento en el que se producen cambios en nuestra vida. A veces hablamos de crisis y decimos, uy, una crisis, ¿no? Ahora nos están bombardeando con la crisis económica que se acerca. Y entonces, crisis es tiempo de cambios. Crisis significa cambios. Es decir, cuando hay una crisis, cuando hay una situación, necesitamos reinventarnos para poder salir de esa crisis y hacer algo diferente. Si no, estaríamos estancados y entonces sí que estaríamos perdidos. Las situaciones amargas que vivimos en la vida nos hacen centrarnos. Y a veces no solamente son las situaciones amargas que nosotros vivimos, sino las situaciones amargas que otros viven nos son una alerta a nosotros para poder hacer algo que es diferente. Y cuando vivimos esas situaciones amargas, como no queremos que se repitan, pues lo que hacemos es que cambiamos, que tomamos medidas para hacer las cosas de manera diferente. Entonces, vamos a ver un texto en la Biblia acerca de un rey en segundo libro de Crónicas, capítulo 29. No está en la pantalla, tienes que buscarlo en tu Biblia. Entonces, segundo de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 11. Pero vamos a ver que en la vida de Ezequías, no exactamente en esto que vamos a comentar, tal vez después, pero exactamente en esto, no es una situación amarga que él vive en primera persona porque la produjera él, pero sí que está viendo a otro que está probando esa situación amarga, las consecuencias de esa situación amarga, y se está provocando cambios en su vida, la vida de Ezequías, que es el rey del que vamos a hablar. Entonces se producen cambios en su vida porque otro está haciendo las cosas mal y él no quiere repetirlas. Y esto me identifico mucho con Ezequías en este texto. Dice segundo de Crónicas, capítulo 29, si lo tienes. Segundo de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Dice, Ezequías comenzó a reinar cuando tenía 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abía, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. En el mes primero del primer año de su reinado, abrió las puertas de la casa del Señor y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo, óiganme, oh levitas, purifíquense ahora y purifiquen luego la casa del Señor, Dios de sus padres, sacando del santuario la inmundicia, porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos del Señor, nuestro Dios. Ellos lo han abandonado, han apartado sus rostros del tabernáculo del Señor y le han vuelto las espaldas. Incluso han cerrado las puertas del pórtico y han apagado las lámparas. No han quemado incienso ni han ofrecido holocaustos en el santuario al Señor, al Dios de Israel. Por eso la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, horror y escarnio, como lo ven con sus propios ojos. He aquí que por esto nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres están cautivos. Ahora pues, yo he decidido tener un pacto con el Señor Dios de Israel, para que aparte de nosotros el furor de su ira. Ahora pues, hijos míos, no sean negligentes, porque el Señor los ha escogido a fin de que estén delante de Él y le sirvan, para que sean sus servidores y le quemen incienso. Señor, danos entendimiento por tu palabra de cuál es tu voluntad para nosotros.
Y Señor, danos un corazón hoy dispuesto a escucharte, a oírte, Señor, a saber lo que demandas y dispuesto a obedecer. Dispuesto, Señor, que estemos dispuestos a mostrar este amor que decimos que tenemos por ti. Y, Señor, agradecerte ese amor tan grande que tú tienes por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues Ezequías es uno de estos reyes singulares de la Biblia que tiene muchas cosas para mostrarnos y para que nosotros podamos aprender. Él reinó durante 29 años y su tiempo de reinado fue del 726 al 697 a.C. El autor del libro de Crónicas exalta las virtudes espirituales de Ezequías. Muestra cómo era Ezequías. Un hombre que dice que hizo lo recto delante del Señor. Pero si ves un capítulo antes o unos capítulos antes, y ves sobre la vida de Acaz, su padre, pues de su padre no dice lo mismo. Dice que su padre no hizo lo bueno, sino que hizo lo malo delante del Señor. Cuando ya el autor del libro te está diciendo este antecedente, ya tú sabes qué es lo que va a venir después, o por lo menos ya te lo puedes imaginar. Él comenzó a reinar cuando tenía 25 años y su reinado duró 29 años, incluyendo los 15 años extra que Dios le concedió cuando se arrepintió. Porque claro, comenzó muy bien, pero como todas las cosas, uno siempre tiene errores en el camino. Y el Señor puso una enfermedad en él que era de muerte, pero él clamó al Señor y el Señor lo sanó, pero las consecuencias de su pecado no vendrían sobre él, sino las generaciones posteriores. Por lo tanto, Ezequías vivió 29 años reinando, algunos de ellos postrados en cama. Pero aún así, la manera en la que se le describe es como alguien que hizo lo recto delante del Señor. Iglesia, ¿no te gustaría llegar al final de tus días y que la gente dijera, hizo lo recto delante del Señor? A mí me encantaría. Pero más me encantaría que fuera el Señor el que me lo dijera. Has hecho lo recto, a pesar de todos tus pecados, pero has reconocido que Jesús era tu Señor. A Ezequías se le compara con David, versículo 2, que había muerto 13 generaciones antes. Es decir, 13 generaciones antes se le dice que era un hijo de David en aquello que hacía. Y desde el versículo 3 en adelante, las cosas que hace Ezequías tienen una similitud con aquellas cosas que hizo Salomón, también en la primera parte de su reinado, por supuesto. Pero lo que dice de Ezequías es que él confió en el Señor a tal punto que dice Segundo de Reyes, capítulo 18, versículo 5, que no hubo un rey como él entre todos los reyes de Judá. O sea, tanto el autor del libro de Reyes como el autor del libro de Crónicas, ellos exaltan la figura de Ezequías como un hombre que realmente hizo lo recto. Entonces, la reputación que tiene Ezequías es una reputación de gran reformador. Es porque él cogió un pueblo que estaba devastado por la miseria, un pueblo que estaba cautivo por culpa de su pecado, de su rebelión contra Dios, y Dios había consentido que otros pueblos extranjeros vinieran, tomaran gente presa y se la llevaran como esclavos a sus territorios. Por lo tanto, le tocaba a Ezequías una labor de reconstruir. Y no podía reconstruir solamente con las manos, tenía que reconstruir de otra manera, porque la bendición de Israel estaba en poder poner su mirada en el Señor. Y en este caso, para que podáis entender, los reyes de Israel eran aquellos a los cuales Dios reconocía como los pastores del pueblo. Es decir, como si hoy en día reconocemos a un pastor de la iglesia, ¿no? Pues de esta manera han visto los reyes. Lo que hacían los reyes y su intimidad con Dios era lo que marcaba lo que el pueblo hacía. Ni siquiera los sacerdotes o los levitas. Ninguno de ellos. Solamente cuando el rey. Y es interesante estos días leyendo la genealogía en Mateo capítulo 1 y en Lucas, pues puedes ver que es interesante que de donde viene la ascendencia de Jesús no es de hombres cualquiera. En algunos casos viene de reyes. Desde David, todo por ahí. Entonces, te das cuenta que dice los pastores. Y entonces, Ezequías tenía ese corazón que tenía que cuidar al pueblo y tenía que volverlo al Señor. Y su primera acción fue limpiar la casa de Dios, tal y como hemos leído, limpiar la casa de Dios y abrir las puertas que fueron cerradas por su padre. O sea, el pueblo no podía acceder al templo para adorar al Señor. Eso en el capítulo 29. En el capítulo 30, él
hizo que el pueblo volviera a celebrar la Pascua. La Pascua es aquella celebración donde el pueblo de Israel recordaba que fue liberado de la esclavitud en Egipto. Y entonces Ezequías dice, esto tiene que volver, y hace que vuelva. Y en el capítulo 31, él reorganizó todo el sistema sacerdotal y levítico para que el ministerio del templo se volviera a hacer, porque todo se había parado con su padre, con Acaz, porque Acaz, su padre, había buscado otros dioses y había abandonado al Señor. En el capítulo 32 podemos ver que en términos políticos, Ezequías consolidó la libertad y el bienestar para todo su reino, aunque también cometió algunos errores y por eso fue por lo que tuvo que arrepentirse delante del Señor. Pero mirando este texto, probablemente comenzó la reparación y la limpieza del templo en el primer año de su reinado. Es difícil ponerse de acuerdo cuándo fue, si fue el primer día de su reinado, en el primer mes o qué. En el primer año de su reinado, él comienza esa restauración. Y lo que hace es convocar a todos los sacerdotes, a todos los levitas, los convoca y les hace un llamamiento. Y les dice, ustedes tienen que purificarse y tienen que purificar la casa del Señor. ¿Para qué? Para que podamos adorar al Señor. Tienen que prepararlo todo para restaurar el pacto entre Dios y su pueblo. Él como pastor del pueblo, él como cuidador del pueblo, viendo que el pueblo está perdido, lo que hace es hacer un llamamiento a los sacerdotes y a los levitas para que ellos puedan llevar a cabo esta reforma. Y fíjate que es interesante que posiblemente los sacerdotes y los levitas estaban esperando una oportunidad así, porque el texto nos dice que inmediatamente actuaron. No fue movido por decir, bueno, pues es una orden del rey, tenemos que cumplirla. No, ellos de mucho gozo, de alegría, de satisfacción, aceptaron la encomienda, la petición, la demanda que les hizo el rey e hicieron aquello que se les mandó hacer. El mensaje tuvo que ser tan conmovedor del rey que contenía varias cosas. Primero, el reconocimiento del pecado de Judá y de Jerusalén, versículo 8. Y la determinación en su corazón para hacer un pacto con Dios, para apartar de ellos la ira de Dios, versículo 10. Es decir, cuando el rey les está hablando a los levitas y cuando les está hablando a los sacerdotes, les está diciendo, esto que tenéis que hacer es para pedir perdón y para evitar el castigo del Señor. Un castigo que ellos estaban sufriendo, que estaban experimentando. El mensaje fue directo. Y viendo todo lo que había anterior, pues era normal que actuaran de esta manera. Si había temor de Dios, había que actuar de esta manera. Y acá se enfrentó muchos problemas. Su padre de Ezequías. Y por eso fue en pos o detrás de otros dioses extraños. Porque buscó apoyo en los pueblos alrededor que tenían otros dioses y se contaminó. Y Ezequías, su hijo, no tiene dudas de que la infidelidad de Acaz fue la causa de los problemas. Y muchas veces pensamos, tengo dificultades porque las dificultades llegaron y nada más. Muchas veces las dificultades que enfrentamos son la consecuencia de nuestras decisiones. Si decidimos no hacer lo que Dios dice, tenemos que apañarnos con las consecuencias. Y esto es lo que le pasó acá. Así que, ¿qué fue la consecuencia de eso? Y Ezequías lo dice a los levitas y a los sacerdotes, versículo 8. Turbación, horror y escarnio. ¿En qué se manifestó? Dice, en la primera experiencia del exilio, es decir, en aquel momento estaban viviendo, versículo 9, estaban viviendo el reino del norte y el reino del sur, estaban viviendo el cautiverio. Muchos, como dije antes, habían sido llevados a esclavitud fuera de Jerusalén, fuera de Israel, y entonces ellos estaban allí sufriendo las consecuencias de esa desobediencia. Las consecuencias de un hombre que no busca a Dios, que guía al pueblo, hace que todo el pueblo se desvíe. Iglesia, cuidemos a aquellos que nos presiden en el Señor. Cuidemos a los que nos presiden en el Señor, porque no cuidar a los que nos presiden en el Señor, pastores, líderes de ADN, si no los cuidamos, si no velamos por ellos, como ellos también velan por nosotros, puede ser que entonces el pueblo esté sumido en pecado y que todas las consecuencias de lo que vive sea como resultado de que no buscamos a Dios, sino que estamos buscando el bien del hombre. Y este es el problema de la iglesia, uno de los grandes problemas de la iglesia, los personalismos, donde un hombre cree que tiene toda la autoridad y todo el poder para poder hacer y deshacer, y entonces hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Ningún siervo de Dios, aquellos levitas
aquellos sacerdotes no podían rechazar la demanda de un momento tan crítico para aquella nación. Dios les dio el privilegio de servirle. Dios les dio el privilegio de hacer algo que estaban deseando hacer, pero que nadie les daba la autorización para hacerlo. Y Él permitió que aquellos hombres que tenían pecados también, pero que eran pecadores perdonados, asumieran las tareas espirituales que eran de un tamaño tan grande que no dependía de ellos, sino que dependía de lo que el Señor podía hacer, y entonces servirle con alegría. Iglesia, lo que nosotros hagamos no tiene tanto valor si Dios no está con nosotros. Lo que nosotros logremos no tiene ningún valor si Dios no va delante de nosotros, marcando las pautas de qué es lo que tenemos que hacer. Podemos llenarnos la boca, y estoy cansado de repetirlo y lo seguiré repitiendo. Estoy cansado de decir que si no cuidamos lo que el Señor nos dice, entonces tenemos el peligro de desvanecernos. Y tenemos que evitar eso. Servir al Señor es un privilegio, es una bendición. Entonces, ahora que hay personas que están responsables volviendo al texto. Sí, ahora que hay personas que están en el trono y en la parte religiosa, en el templo, que son responsables delante de Dios, la ira de Dios va a desaparecer. Versículos 10 y 11. Ezequías no lo está viendo todavía, pero lo pudo comprobar los años posteriores. Cuando el pueblo pudo adorar al Señor y cuando limpió su corazón, vino la bendición. Si nosotros limpiamos nuestro corazón, si nosotros buscamos al Señor con todo corazón, con todo nuestro corazón, si le adoramos, la bendición de Dios vendrá. Y sin esto, no tenemos nada. Así que ellos obedecieron, no tardaron en responder, aceptaron el reto del rey, y los versículos del 12 al 19 que no hemos leído, dice que limpiaron toda la casa del Señor, conforme al mandato del rey, basado en la palabra de Dios. Sacaron del atrio de la casa del Señor toda inmundicia, y esto no quería decir solamente basura, sino también todos los objetos paganos que se habían introducido dentro del templo, introducidos y consentidos por Acaz para contaminar el culto o la adoración al Señor. Todo lo que estaba en el templo, que profanaba la presencia de Dios, que contaminaba la presencia de Dios, y aquel lugar fue sacado y quemado en las afueras. Y la obra se hizo en un tiempo récord. Fue algo rápido. Querían hacerlo, estaban deseando tener autorización y lo hicieron. Se volcaron todos los sacerdotes, tuvieron que llamar a otros que estaban en otros lugares, a los levitas, a que vinieran y que ayudaran. Y se hizo aquella tarea. Y el informe que dieron los sacerdotes y los levitas, después de que se había hecho, era que el corazón de los líderes, así como todas las cosas que pertenecían a Dios, habían sido restaurados y estas últimas colocadas delante del altar. Cuando las cosas se hacen delante del Señor bajo su dirección, cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay limpieza espiritual, cuando hay restauración, cuando hay renovación, ¿saben qué es lo que pasa? Que se puede hacer una adoración auténtica. Iglesia, nos tenemos que restaurar delante de Dios. Y tal y como hizo aquel pueblo que confesó su pecado y que reconoció la necesidad de volver al Señor, cada día tenemos que hacer esto. Cada día tenemos que hacerlo. La razón por la que Ezequías actuó de esa manera era por el gran amor que Dios le había mostrado a él y a la nación. ¿Cómo le había mostrado amor? Por su misericordia. Había sido cuidadoso con aquel pueblo. Ezequías, que era un hombre instruido en la casa de un rey, porque era hijo del rey, iba a heredar el trono. Él escuchó no solamente y vio lo que tenía delante de sus ojos con su padre, él había escuchado todo lo que tenía que ver con aquellos reyes que sirvieron al Señor, empezando por David. Todos aquellos que buscaron al Señor con todo su corazón, que se doblegaron delante del Señor y a los cuales Dios bendijo. Entonces, ¿qué tenía Ezequías? La muestra de un amor que era grande de parte de Dios. ¿Y qué le ofreció Ezequías? Pues lo único que podía ofrecer Ezequías era un amor tan grande como el que Dios había mostrado. No, ni siquiera a la altura de lo que Dios mostró, pero demostrarle a Dios con acciones que realmente le amaban.
No podía hacerlo de otra manera. Y aquí me hace recordar aquel texto en el que Jesús dice en Lucas 6:46, me llamáis Señor, Señor, decís que me amáis, pero no hacéis lo que yo os digo. Necesitamos recordar, iglesia, que este amor tan grande que Dios nos ha dado necesita ser respondido con un amor también grande. Y el amor no se demuestra diciéndole, Señor, te amo. El amor se demuestra al Señor diciéndole, Señor, haré lo que me pides, haciendo lo que Él nos pide por la obediencia. La manera en que Dios demuestra su amor es mostrando su misericordia y su cercanía. Y la manera en la que aquel pueblo podía mostrar su amor tan grande era obedecer al Señor. Y no ha cambiado nada con respecto a aquello que sucedió en aquellos años, a lo que nosotros tenemos que vivir hoy, iglesia. No ha cambiado nada, es lo mismo. Dios sigue siendo misericordioso y fiel. Leer el texto de Deuteronomio capítulo 11 es para que recordemos qué es lo que ha hecho Dios. Pero también podríamos leer en el Evangelio lo que Jesús hizo por nosotros, morir en la cruz, entregándose para perdonar nuestros pecados, derramar sangre inocente para darnos vida a nosotros. El amor de Dios es tan grande que la mejor manera en la que podemos responder es amándole como Él nos ha amado. Nos amó Él primero, nosotros respondemos a ese amor. Ese amor tan grande que Él tiene por nosotros no puede quedarse solamente en un concepto, tiene que ser respondido. Y la iglesia tiene que responder. No podemos decir somos iglesia si no hacemos aquello que el Señor nos dice que tenemos que hacer. El prestigio de aquella nación era su templo. Y es necesario, iglesia, que renunciemos a un legado de pecado para obtener los privilegios de Dios. El legado de pecado es todo el pecado que está en nosotros y todo aquel pecado que vemos a nuestro alrededor. Necesitamos renunciar a eso. Muchos quieren los privilegios de Dios, muchas iglesias quieren las bendiciones de Dios, pero viviendo vidas alejadas de Él. Y esto no cae. No se puede juntar. Queremos que Dios sobre nuestra vida, queremos que Dios haga lo que nosotros pedimos, pero no estamos dispuestos a darle lo mejor de nosotros. ¿Qué estaríamos dispuestos? Yo te pregunto, ¿qué estarías dispuesto a hacer para mostrar a Dios que le amas? ¿Qué estaría yo dispuesto a hacer para mostrarle a Dios que le amo? ¿Qué estarías dispuesto? Piénsalo en tu mente, piénsalo en tu corazón. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para mostrar que amas al Señor? Porque Ezequías renunció, insisto, a toda una vida de pecado, una vida de legado de pecado que le había dejado su padre. Podía haber seguido en los caminos de su padre, haciéndolo mal, y hubiera sido reconocido como tal, como que no hizo lo recto delante del Señor, que hizo lo malo delante del Señor. Pero él rompió con aquel legado para hacer lo que a Dios le agradaba. Y yo te digo, ¿qué podrías hacer tú? ¿Qué podría hacer yo para romper con un legado de pecado? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para mostrarle al Señor que le amas? ¿A qué? ¿Qué es lo que te ata tanto al pecado? ¿Qué es lo que te ata tanto a este mundo? ¿Qué es lo que te ata en esa pasión de decir, quiero hacer lo que Dios no me dice que tengo que hacer porque me agrada, estoy pegado a ello? Pues déjame decirte, posiblemente ese amor tan grande que tú deberías darle al Señor se lo estás dando a otro. En realidad tu amor está dándoselo a otro, por eso está volcado con aquello. Es necesario que dejes de amar el pecado para seguir amando al Señor. Es necesario que renuncies al pecado para que sigas el camino que el Señor ha establecido. Eso es necesario. Necesitamos responder a la demanda de Dios de limpiar y restaurar nuestras vidas. Él está haciendo este llamamiento. Hemos sido convocados hoy para que el Señor nos diga, tenéis que limpiar el templo donde yo habito. Y el templo donde habita Dios no es más ni menos que tu vida y mi vida. Tenemos que restaurar lo que somos delante de Dios para que en nuestra vida se pueda levantar una adoración auténtica al Señor. Es lo que más teme el enemigo, el diablo, Dios lo reprenda. ¿Sabes? Es lo que más teme, es ver una iglesia que vive la palabra, que obedece, es ver una iglesia que adora, porque las tinieblas ante eso no pueden hacer nada. El diablo no le gusta ver a la iglesia adorando y nos pondrá todo tipo de distracciones para que no lo hagamos. Pero cuando nosotros buscamos al Señor y la adoramos, las tinieblas retroceden. Y eso fue lo que sucedió en tiempos de Ezequías. El esplendor del templo volvió. El esplendor del templo volvió y no solamente para que la nación pudiera adorar, sino que los pueblos alrededor vieron con sus ojos que aquel esplendor de aquel pueblo volvía, porque estaban buscando a Dios. ¿Y qué hizo Dios por ellos? Dios peleó por ellos. Dios peleó por su pueblo.
y los defendió e hizo la obra que quería hacer a través de ellos. Vivimos muchas situaciones complejas por nuestra desobediencia, por nuestra falta de fe y por nuestra inclinación al pecado. Volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor. Como dije, el prestigio de aquella nación era su templo. El templo volvió a tomar la centralidad, lo que significaba el templo, el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Y allí se iban nuevamente para adorar. Se empezaba a vivir otra vez la adoración en el pueblo, el estímulo del pueblo. Ezequías quitó todos aquellos lugares, o todos los que pudo, de donde se hacían adoraciones a otros dioses. Y entonces el pueblo puso su mirada nuevamente en el Señor, porque el que dirigía al pueblo ya estaba poniendo su mirada en el Señor. Y entonces eso traía admiración de los pueblos alrededor y también temor. Iglesia, debemos resplandecer. La iglesia debe resplandecer. Y nuestras vidas están siendo convocadas, invitadas, demandadas a una santidad y purificación para que podamos dar la auténtica adoración al Señor. El Espíritu Santo sigue haciendo su obra en nosotros para restaurar la comunión con Dios. Él sigue llamándonos para que tengamos esa restauración. Nosotros, la iglesia, tú y yo, somos la pasión de Dios. Hace falta que uno llame a la purificación. Y hoy estamos llamando a la purificación. Necesitamos un pueblo que responda y que lo haga pronto. Dice el texto desde el capítulo 29 que en 8 días limpiaron todo el templo. No podemos decir mañana lo haré. Ya tendré tiempo. Este es el tiempo. Es rápido, hay que hacerlo ya. No hay tiempo que perder. Es el momento. Porque aquel pueblo tenía que salir de aquella esclavitud en la que estaba, sirviendo a otros pueblos porque ellos mismos no buscaron de Dios. Y les decía a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Deberíamos orar por una iglesia que se conmueve ante las palabras de Dios. Deberíamos orar por una iglesia que reconoce su pecado. Y una iglesia que se empeña en su corazón por mantener el pacto con Dios, anhelando la vida eterna, la esperanza venidera, el encuentro con Cristo. Esto es lo que deberíamos anhelar. Deberíamos orar que eso fuera así. Deberíamos responder pronto. Deberíamos quitar toda la inmundicia que hay. Deberíamos también esperar que se da un informe bueno acerca de lo que se está haciendo en nuestro templo. Y no hay mejor informe bueno que otro pueda ver la transformación en nuestras vidas, que se pueda ver en nosotros que Dios es el primero, que Dios es el principal. Entonces, iglesia, hoy hay un llamamiento a la purificación. Hoy hay un llamamiento a la limpieza. Y hay que hacerlo pronto. No perdamos el tiempo. La iglesia no se puede permitir ese lujo. La iglesia tiene que responder rápido. La iglesia tiene que caminar en los estatutos del Señor. ¿Cómo responderemos? ¿Qué es aquello que tienes que quitar? ¿Qué es aquello que tienes que dejar atrás? ¿Qué es aquello que estaremos dispuestos a mostrar para decir, Señor, no solamente es tu amor grande por mí, sino mi amor por ti? ¿Qué será? ¿Por qué no cierras tus ojos donde estás y delante del Señor eres sincero con Él? Le dices al Señor qué es lo que quieres decidir hoy. Señor, tú conoces nuestro corazón. Y Padre, mejor que tú no hay nadie que sepa en nuestro corazón la limpieza que necesitamos.
para que la adoración que damos, Señor, sea una adoración auténtica. Te pido, Señor, que si tú estás hablando a vidas hoy, que respondan pronto. Que respondan pronto para salvación, que respondan pronto para consagración. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.